ecos de la eternidad. Ecos de la eternidad. ¿Qué es un eco? Un eco es el proceso por el cual el sonido rebota. El sonido viaja a través de ondas. Y como son ondas, las ondas tienen la capacidad de rebotar. Si usted está hablando en un lugar donde hay paredes, ese sonido va a estar rebotando constantemente. Y si hay muchas esquinas, pues se produce el efecto del eco. Y si hay lugares cóncavos, ¿verdad? Que tienen una forma particular, se produce eco. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es un eco, ¿verdad? Donde usted habla, dice algo o grita o produce algún sonido y usted se calla y ese sonido segundos después lo sigue ¿qué? Lo sigue repitiendo, lo sigue escuchando. Sonido, segundos después. Usted sigue escuchando el mismo sonido. ¿Ok? Eso es un eco. Usted hizo silencio y sigue escuchando. En la Biblia encontramos que Jesús hizo muchos actos que eran el eco de actos que Dios el Padre había hecho en el principio. Actos que Dios había realizado en un momento dado y solamente Cristo, siendo el eterno Hijo de Dios, tenía la capacidad de poder realizar ese mismo acto. Un acto muy similar, muy parecido. Solamente Cristo lo podía realizar. Cristo lo hacía con el propósito de revelar su naturaleza divina. Cristo fue 100% hombre, 100% ser humano y también 100% Dios. Un misterio que solamente en la esfera espiritual se puede entender, pero debemos estar completamente claros de eso. Cristo no fue simplemente un profeta más. Cristo no fue simplemente un predicador más. Fue más que eso. Y el apóstol Juan, que hemos hablado de él recientemente, en su evangelio, Juan se dedica a proyectar y a mostrar a Cristo con su naturaleza divina. Y Juan comienza el capítulo 1 de su escrito diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y a través de ese verbo fueron creadas todas las cosas. Y por si alguien todavía tiene duda de quién era ese verbo al que el Juan hacía referencia, él dice: y ese verbo caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros, comía con nosotros, estaba con nosotros, haciendo una clara referencia a Cristo. Así que Juan nos muestra a Cristo. Juan corre el velo del tiempo y el espacio. Y Juan nos muestra a Cristo desde antes de la historia. En la fundación del mundo y del universo, cuando se crearon todas las cosas. Y Juan nos muestra a Cristo en la eternidad al lado del Padre. Diciendo que este Cristo ya desde la eternidad estaba como el Verbo de Dios, el Hijo eterno de Dios. De hecho, a través de la Escritura vemos la presencia de Cristo en diferentes momentos de la historia, a través de lo que se conoce como una cristofanía. Pero no vamos a entrar en eso porque eso es mucha tela para cortar. Pero el punto importante, amado, es que podamos tener claro que no quepa la menor duda de que Cristo es Dios. Cristo es parte de la Trinidad. Cristo comparte, como dice el libro de los Hebreos, la misma esencia con el Padre. Son misterios espirituales. Y es una realidad, y así mismo Cristo los reveló. Cristo en este momento
está realizando un milagro muy particular. Algo que él había hecho en 2 ocasiones. Con esta, la segunda. Y era que Cristo estaba utilizando su saliva para obrar un milagro. Qué curioso, ¿verdad? Utilizar la saliva para hacer un milagro. Algo que para Cristo no era necesario. Cristo ni siquiera tenía que tocar para hacer un milagro. ¿Se acuerdan la ocasión cuando llegaron aquellos 10 leprosos que a lo lejos le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros? Y el Señor solamente a lo lejos, sin tocarlos, les dijo: vayan y preséntense al sacerdote, vayan y presenten la ofrenda de paz, vayan y presenten la evidencia de que ustedes están limpios. Y en el camino, tan pronto Jesús dijo: vayan, y ellos obedecieron a la palabra de Jesús, ya el milagro comenzó a operarse en ellos. A la distancia, solamente con la palabra. Mientras ellos iban caminando, estoy seguro, esa conversación la Biblia no la relata, pero estoy seguro que mientras ellos iban caminando, se dieron cuenta y se dijeron: mira, Pepe, a ti no te faltaba una oreja, tienes las 2 orejas. Pues yo no sé, Tomás, ahora mismo mira, estoy completo, pero a ti no te faltaba el dedo índice, pero mira, estoy completo. En el camino se dieron cuenta que fueron sanados con la palabra de Jesús. Así que Cristo no tenía que ni utilizar la saliva, ni tocar. Pero cuando Él lo hacía, cuando Él utilizaba un método distinto, lo hacía con un propósito. En una ocasión Cristo utilizó su saliva y escupió sobre los ojos de un hombre. Qué cosa más rara, ¿verdad? Yo me imagino que muchos de los que estaban alrededor del maestro en ese momento dirían: ese Jesús es como que medio cochino, ese Jesús es antihigiénico. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Para qué? Escupir en la cara de un hombre, escupir en los ojos. El Señor hacía las cosas con un propósito. En este momento Jesús utiliza su saliva y crea lodo. La versión que yo leí dice barro. Crea un lodo, un barro, y lo untó en los ojos del ciego. Un hombre que había nacido ciego. Un hombre que desde su nacimiento nunca había podido ver el color de las flores. Nunca había podido ver el verdor de la naturaleza. Nunca había podido ver el rostro de su familia, el rostro de sus amistades. Un hombre que desde su nacimiento había vivido en la oscuridad total. Cristo crea lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego. Cristo creó una pomada celestial, un medicamento celestial, de la farmacia celestial. Creó el medicamento con barro, con lodo, con saliva de él. Se le untó los ojos al ciego. Pero el punto importante es cuando Cristo le dice a este hombre: ahora ve y lávate en el estanque. Ese fue el clímax del milagro. Ese fue el punto que activa el milagro. La obediencia, el moverse a lavar su rostro, el moverse, ir al estanque Siloé y remover el barro de sus ojos. Eso fue lo que activó el milagro. La obediencia. Y vemos en el Génesis cómo el Padre, al principio de la creación, había creado los seres vivientes. Le había dicho al mar: produzcan las aguas seres vivos. Y el mar entró en un proceso donde esas células y esa vida se produjo. De ahí salieron todos los peces, todos los animales que viven en el mar. Se produjeron con el verbo, con el mandato de Dios. Dijo también Dios: produzca la tierra seres vivos. Salieron los animales del campo, las aves de los cielos. Pero llegó un momento muy especial cuando Dios dijo: ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a romper el molde, vamos a hacer algo distinto. Ahora vamos a crear un ser diferente. Vamos a crear al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Dios había podido decir
al barro: produzca el barro, produzca la tierra. Y de ahí pudo haber salido un ser humano, pero Dios decidió utilizar Él mismo, manipular Él mismo el barro. Creó una figura, y de esa figura produjo vida. Produjo vida. Cristo, de la misma forma, a través del barro, como lo hizo el Padre al principio, utiliza el barro, utiliza el lodo para crear un milagro de vida. Porque aquel hombre que era ciego no solamente recibe su visión física, recibe también la salvación de su alma. Recibió la vida eterna. Un hombre que tenía que depender de otros para que lo llevaran tomado de la mano, ahora ese hombre podía ver y podía darle dirección a su vida. No necesitaba que lo llevaran. Ahora sabía para dónde él podía ir, sabía para dónde él podía caminar, sabía para dónde él podía dirigirse. Ahora este hombre puede encontrar el sentido de su camino, el sentido de su vida. Ahora este hombre puede encontrar el propósito de su vida. Sabía para dónde él iba. Y eso se llama propósito de vida. Cuando el ser humano no sabe para dónde va, cuando el ser humano es como una barca en medio del mar sin rumbo, sin saber para dónde se dirige, está sin sentido, sin propósito de vida. Hubo un médico en la Segunda Guerra Mundial llamado Viktor Frankl. Este hombre, hebreo, judío, había sido llevado a los campos de concentración, al campo de concentración de Auschwitz, donde más de 6 millones de judíos habían sido asesinados, dice la historia. Y este hombre, Viktor Frankl, fue llevado allí con su familia. Su mamá, su hermana y su esposa habían sido llevados a otro campo de concentración. Y él fue a Auschwitz. Y él se dio cuenta de algo. Él observaba que las personas que se rendían, las personas que decían: ya yo voy a morir aquí, ya yo no tengo nada más que buscar, ya yo perdí toda esperanza. Él se dio cuenta que esas personas morían. Se dio cuenta que todo el que perdía el sentido de la vida, todo el que perdía el rumbo, todo el que perdía la dirección, o los nazis lo mataban o moría de hambre. Él se da cuenta de eso y él dice: quiere decir entonces que yo no me puedo echar a morir. Yo tengo que descubrir el sentido de mi vida. Yo tengo que descubrir el propósito de mi vida. Le estoy hablando de un hombre que está en un campo de concentración. Un hombre que está viendo cómo sus amigos se han convertido en un esqueleto humano. Un hombre que está pasando hambre. Un hombre que está viendo cómo torturan a los demás, cómo se llevan a sus familiares y a sus amigos a la cámara de gas. Un hombre en medio de una situación dolorosa, donde está viendo tortura. Él está diciendo en medio de eso: yo tengo que encontrar el propósito de mi vida. Esas son palabras mayores, ¿sabes? Palabras mayores. Porque es muy fácil encontrar el propósito de la vida cuando estamos bien. Cuando hay abundancia, es fácil decir: bueno, pues yo me voy a dedicar de aquí en adelante a ser un trotamundo, a viajar por todo el mundo. Bueno, pues porque tengo mis ahorritos, tengo mi pasaporte, tengo una ciudadanía que me respalda en cualquier parte del mundo. Puedo viajar y ese va a ser mi propósito de vida de aquí en adelante: viajar el mundo. Así es fácil. Pero cuando a ti te lo han quitado todo, cuando te han quitado hasta la dignidad, que estás desnudo, siendo prácticamente un cadáver humano, que lleva semanas sin comer, con frío, experimentando humillación constante, golpes. En ese momento encontrar el propósito de la vida, difícil. Pero él lo hizo. Él dijo: yo voy a salir de aquí.
Y se reunía con sus amigos y decía, mira, yo me he dado cuenta que el que se rinde, se muere aquí. Yo no me voy a rendir, yo voy a salir de aquí. Y voy a salir de aquí para encontrar a mi familia, y voy a salir de aquí para contarle al mundo todo lo que nos han hecho, todo lo que nos han maltratado, todo lo que nos han torturado aquí en estos campos de concentración. Yo voy a salir de aquí para decirle al mundo lo que aquí pasó. Y él convirtió eso en su propósito de vida. El sentido de su vida fue eso. Y salió de ahí. Salió. Estuvo 3 años. Terminó la guerra. Los rescataron, los que habían sobrevivido. Y él se dedicó a viajar al mundo y a decirle a todo el planeta lo que allí ocurrió. El sentido de la vida. El ser humano sin sentido, el ser humano sin propósito de vida, se pierde. No importa los recursos que tú tengas, la capacidad que tú tengas, si tu corazón está vacío, si no hay un sentido de vida, te vas a perder. Vas a ser un barco a la deriva. No depende de lo que tú tengas o lo que tú eres. El apóstol Pablo dijo, yo sé vivir en pobreza, sé tener abundancia, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo no dependo de tener un buen plato de comida al frente. Yo no dependo si estoy pasando hambre o tengo el estómago vacío. Mi corazón, mi vida está llena porque Dios, Cristo, está en mi corazón. Mi vida tiene sentido. Estoy sufriendo ahora, pero yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde va mi barca. Yo sé cuál es mi rumbo. Yo sé a dónde me estoy dirigiendo. Cuando el ser humano tiene propósito de vida, sentimos que nuestra vida está llena. Estés pasando por lo que estés pasando, puedes sentir, escúchame bien, el gozo del Señor. Repito, cuando tienes propósito, cuando tu vida tiene sentido, tú puedes sentir en todo momento el gozo del Señor. No confundamos el gozo del Señor con estar enseñando los dientes a cada rato. No se trata de eso. No se trata de eso. El gozo del Señor habla de que pase lo que pase, tú sabes en quién tú has creído. Pase lo que pase, tu confianza está puesta en Dios. Pase lo que pase, tú sabes que Dios tiene control de tu vida. Y eso te hace sentir paz. Te hace sentir tranquilidad. Le decía a mis hermanos en el segundo culto, yo tuve una bisabuela, Juanita Rodríguez, ¿verdad, Jerry? Juanita Rodríguez. Era una mujer pentecostal de las de antes. Y usted sabe a lo que me refiero. Y me contaba mi mamá que el día que ella partió con el Señor, ella estaba planchando su traje, porque había culto. Estaba planchando su traje y todo eso. Y mi bisabuelo, que estaba en la sala o en la cocina, cerca de la habitación, le escuchó a ella decir, estoy lista. Claro que estoy lista. Mi bisabuelo no sabía con qué ella estaba hablando. Y horas después, mi bisabuela se había reclinado en un sillón, en una butaca, y partió con el Señor. Que venga un día a tu vida y te digan, hoy te vas. Hoy te vas. Prepárate porque hoy te vas. Y yo me imagino que a mi bisabuela, cuando recibió esa visita, parece que le preguntaron, hoy te vas, ¿estás lista? Te pregunto, si un día tú recibes esa visita y te dicen, hoy te toca, hoy te vas,
¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Qué hay en tu corazón? Tu corazón está lleno. Has vivido con propósito. Has vivido con un sentido. ¿Sabes tú para dónde vas? De tal manera que tú puedas decir, estoy listo. Claro que estoy listo. Claro que estoy preparado. Si ese momento nos llega, tendremos nuestro corazón lleno de tal manera que sintamos que no importa que nos toque pasar por el valle de sombra de muerte y digamos, Señor, estoy listo, estoy preparado. Eso lo hace una vida con propósito, una vida con sentido, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestra vida, nos dirija, nos guíe. Así que Cristo le dio la visión a aquel hombre que había nacido ciego, pero le dio la oportunidad de tener un sentido de vida, un propósito, que aquel hombre supiera para dónde él iba, pudiera darle rumbo a su vida. Y eso es lo importante, que tú y yo sepamos cuál es nuestro sentido de vida, cuál es nuestro propósito. Que no importa el momento que nos ha tocado vivir, pandemia o sin pandemia, estamos confiados en el Señor. Hay paz en nuestro corazón, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vaya conmigo ahí mismito, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 22. Estamos en el mismo Evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 22. Juan capítulo 20, verso 22. Vamos a leer desde el 19, desde el verso 19, para tener un contexto más claro. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Les dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Otro eco de la eternidad. Jesús sopló sobre sus discípulos, los que estaban allí, llenos de miedo, llenos de temor, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquellos apóstoles, los discípulos que se encontraban allí, tenían mucho miedo, mucho temor. La Biblia dice que ellos estaban encerrados, estaban bajo llave, y en medio de ese panorama, Jesús apareció. No tocó la puerta. Nadie tuvo que abrir desde adentro. Simplemente Jesús apareció. Y para que no hubiera duda y ellos no pensaran que Jesús era un fantasma y que aquello que ellos estaban viendo ayer era una visión de un espectro, Jesús le dijo, yo soy. Miren las manos. Miren las marcas de los pies. Y para que no haya duda, miren la herida de mi costado. ¿Por qué era importante que Jesús les mostrara el costado? Porque en aquel evento de la cruz, donde habían 3 personas que estaban siendo crucificadas, el único que fue traspasado con una lanza fue Cristo. Y Cristo le dice, mira, para que no haya duda, miren la herida del costado, yo soy. Y Jesús, en medio de ese acto, sopla sobre ellos y les da la promesa y les dice, reciban el Espíritu Santo. Cuando regresamos al Génesis, vemos a Dios el Padre en su acto de creación. Le dio forma a aquel barro, pero aquel barro no se levantó con vida. Aquel barro no cobró vida al instante, sino hasta que el Padre sopló. Porque el Padre había dicho
que esa criatura, ese ser, iba a ser conforme a su imagen, según a su semejanza. Por lo tanto, esa criatura tenía que tener unos atributos que eran de Dios. Unos atributos que eran de Dios y que el resto de la creación no tenía. ¿Qué tú y yo tenemos que el resto de la creación no tiene? El amor. Podemos amar como ningún otro ser de la creación ama. Podemos conocer el amor de Dios. Podemos demostrar amor de una forma solamente como Dios nos permite. Podemos tener el sentido de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es un atributo de Dios. El amor es la esencia de Dios. La justicia, un atributo de Dios. Podemos sentir lo que es la dignidad, el respeto, porque son atributos de Dios. Podemos hacer planes a largo plazo, proyectarnos al futuro, es un atributo de Dios. Podemos sentir misericordia, porque la misericordia es un atributo de Dios. ¿O usted se cree que cuando el león está cazando al cervatillo, que está a punto de tirarle con la garra, el león dice, bendito, pero es que este siervo se ve tan inocente, mírale los ojitos a ese siervo, me está mirando con unos ojitos tan tristes, me da una pena en el corazón, olvídate, hoy yo no como carne, hoy yo voy a comer lechuga? La naturaleza funciona por instinto y cuando el león tiene hambre, come. No hay misericordia, no hay sentido, no hay ninguna pena en su corazón. Eso es un atributo de Dios, la misericordia. Por eso tú y yo podemos sentir misericordia y podemos recibir la misericordia de Dios. Pero todo eso nos fue transferido, ¿sabe? ¿A través de qué? Del soplo de Dios. El soplo de Dios. Jesús se le aparece a sus discípulos, a estos apóstoles, y sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso para nosotros? Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Él los va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Él los va a acompañar todos los días hasta el fin. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Eso significa que tú no estás solo. Que tú no estás sola. Pero la soledad va a tocar a la puerta de tu corazón. La soledad va a tocar a la puerta de tu vida y te va a decir, mira, estás solo, nadie te escucha, no tienes con quién hablar, nadie te acompaña, nadie te consuela, nadie piensa como tú, nadie te apoya. La soledad te va a susurrar al oído, pero Dios te está diciendo, no estás solo, no estás sola, porque el Espíritu Santo de Dios está contigo. Jesús sopló aliento de vida, de la misma forma que el Padre al principio sopló aliento de vida. Jesús sopló para que tú tuvieras la compañía del Espíritu Santo de Dios. No estás solo. A veces, claro que sí, la soledad te susurra y te dice, no tienes a nadie, nadie te apoya, nadie te quiere, nadie te acompaña, no tienes con quién hablar. No le creas a la soledad. Jesús dijo, yo estoy contigo todos los días. Escucha bien, yo estoy contigo todos los días. No estás solo. Cuando la soledad susurre, repréndela en el nombre del Señor. Repréndela y siente la compañía, siente las caricias del Espíritu Santo de Dios que está ahí a tu lado, está contigo, está ahí para llevarte de la mano, dirigirte
hacia toda verdad y hacia toda justicia, para que no te sientas extraviado en el camino, para que no te pierdas, para que sientas que no estás caminando a la deriva. No, te están llevando de la mano. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, el Señor está ahí. Hay muchos momentos en los que no sentimos a Dios. Hay muchos momentos. ¿Y quién puede sentir a Dios? Cuando tienes al médico de frente y te está diciendo, tienes cáncer y te quedan 6 meses de vida. ¿Quién puede sentir al Espíritu Santo ahí? Cuando llega la policía a tocar la puerta de tu hogar y te dice, tu hijo o tu hija acaba de tener un accidente, está en intensivo, no le aseguran la vida, tiene que ir al hospital, pero sientes una punzada en tu corazón que te está diciendo, se fue. ¿Quién siente al Espíritu Santo ahí? No lo sientes, no lo vas a sentir, pero Él está ahí. Él está ahí. Él está contigo siempre, en todo momento, en todo lugar. Hay momentos en tu vida, analiza por unos segundos, han habido momentos en tu vida que tú no estuvieras aquí hoy si el Espíritu Santo no estuviera contigo. Han habido momentos en tu vida que tú no estuvieras aquí si el Espíritu Santo no te hubiera guardado, si el Espíritu Santo no te hubiera protegido, si el Espíritu Santo no te hubiera dado las fuerzas para poder estar de pie. Nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. No estás solo, no estás sola. Esos momentos de soledad son oportunidad para nosotros decirle, Señor, me siento solo. Señor, me siento sola. Necesito sentir la compañía de tu Espíritu Santo. Mire, yo escuché el testimonio de un pastor hace muchos años. Él viajaba por un trayecto largo, iba solo en su vehículo y sintió soledad. Y él oró así al Señor. Le dijo, Señor, estoy aquí en este carro solo, nadie me acompaña. Yo quiero sentir, Señor, la compañía aquí a mi lado de tu Espíritu Santo. Lo quiero sentir, lo necesito. Y el pastor dice que minutos después, él con el rabito del ojo, él observa cómo la butaca del pasajero comienza a bajar. Y él dice que él miraba así, él decía, pero es que yo no veo a nadie. Pero él pudo ver cómo alguien se estaba sentando en la butaca de al lado. Y en ese momento él sintió una paz en su corazón. Y le dice, gracias, Señor. Gracias porque te sentaste aquí a mi lado. Gracias porque lo estoy viendo. Él lo pidió y lo recibió. Pide. ¿Por qué no le pides a Dios? ¿Por qué en esos momentos de soledad tú no le pides a Dios, Señor, permíteme sentir la compañía de tu Espíritu Santo? Permíteme sentir el abrazo de tu Espíritu Santo. Permíteme sentir el brazo tuyo que me proteja, que me rodee. Sentir el apoyo de tu Espíritu Santo. Pídele. Él está contigo ahí. Él no te ha dejado. No te va a abandonar jamás. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él lo dijo. No estuvieras aquí hoy si el Espíritu Santo no hubiera estado en tu vida. No estarías aquí hoy. De hecho, no te hubieras levantado para venir al templo si el Espíritu Santo no hubiera puesto el deseo en tu corazón. Él es quien nos dirige hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y Él es el que da tanto el querer
o el hacer por su buena voluntad. Sientes trabajar para Dios, no son tus emociones, es el Espíritu Santo. Sientes hacer algo para Dios, no son tus emociones, es el Espíritu Santo. Sientes hacer algo en el reino de Dios, no son tus emociones, es el Espíritu Santo. Sientes prepararte, capacitarte cada día más, no son tus emociones, es el Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo ahí mismo al Evangelio según San Juan. Ahora vamos al capítulo 18. Con esto vamos a terminar. Capítulo 18. Vamos al verso 4. Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 4. Dice: Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos cuando Jesús les dijo: yo soy. Dieron un paso atrás y se desplomaron. Vinieron unos hombres con antorchas, con linternas y con armas a buscar a Jesús, a llevarse a Jesús arrestado. Preguntaron: ¿dónde está? ¿Quién es? Querían identificarlo. Y Jesús escucha la pregunta y Jesús contesta: yo soy. El detalle es que Jesús utiliza una expresión que era un eco de la eternidad. Cuando Moisés está frente a la presencia de Dios, que Dios le está diciendo a Moisés: mira, yo quiero que tú vayas a libertar a mi pueblo que está siendo oprimido. Moisés le dice: bueno, cuando yo llegue donde Faraón y cuando me presente con tu pueblo, ellos me van a preguntar: ¿y quién te envió? ¿Cuál es el nombre de tu Dios? ¿Cuál es el nombre del Dios que te envía? Dios le dice: yo soy el que soy. Moisés, tú le vas a decir a Faraón, tú le vas a decir a los hijos de mi pueblo: yo soy, me envía. Yo soy el que soy. Yo soy. Jesús, cuando dice yo soy, Jesús está utilizando un eco de la eternidad, una expresión que Dios utiliza para revelarse a Moisés. Cuando Jesús dice yo soy, está retumbando el yo soy del Padre cuando le habla a Moisés. Aquel yo soy se convirtió en un tanque de guerra. Aquellos hombres llegaron armados. Jesús no tenía arma física, pero cuando Jesús dice yo soy, aquello fue como un tanque de guerra que iba por sobre aquellos hombres armados. Y yo me imagino que ellos trataron de hacer fuerza y trataron de hacer fuerza, porque el verso dice que ellos iban para atrás y para atrás y para atrás. Era como que ellos estaban como que tratando de empujar algo y no podían y cayeron todos al suelo. Aquellas palabras de Jesús fueron casi una bomba atómica. Yo soy. No pudieron. Unos hombres que estaban armados, unos hombres que estaban listos para pelear, listos para luchar, listos para la batalla, listos para la guerra, no pudieron permanecer de pie ante las palabras de Jesús. Yo soy. Jesús, con aquel yo soy, estaba revelando su divinidad. Jesús estaba revelando que Él era Dios, que Él es Dios, el eterno Hijo de Dios, el Verbo encarnado de Dios. ¿Qué significa para nosotros ese yo soy? Que Dios es soberano. Dios es soberano. Que Dios tiene todo en su control. Que, escúchame bien, nada puede ocurrir en tu vida que Él no lo permita. Nada. Así que cada proceso de tu vida en el que tú estás viviendo,
Es un proceso que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Dios te puede librar. Dios te puede librar de la enfermedad. Dios te puede librar del problema económico. Dios te puede librar del problema con tus hijos. Dios te puede librar del problema familiar. Dios te puede librar de lo que sea. Pero Él lo permite. ¿Por qué? Cuando una persona siente que está muy flaco, muy flaca, siente que no tiene tonificación muscular y está muy débil, y le dicen a la persona, mira, pues ve al gimnasio. Ve al gimnasio. ¿Qué va a hacer en el gimnasio? Escuchar música, ver televisión. ¿Qué va a hacer en el gimnasio? ¿Ah? Camil, que es una experta aquí en el gimnasio. ¿Qué uno hace en el gimnasio, Camil? Y allá te dicen, bueno, como tú quieres fuerza, pues mira, vas a utilizar unas pesas, ¿verdad? Y te dan, mira, unas pesas, primero livianitas, ¿verdad? Porque no te van a dar 300 libras, porque te mueres. Unas pesas livianitas, ¿para qué? Para que tu cuerpo se vaya acostumbrando, ¿verdad? Y vayas creando esa fuerza, ese músculo. Y según pasa el tiempo, ¿qué pasa? Te van añadiendo más ¿qué? Más peso. Más peso. ¿Por qué? Porque ya tu músculo puede resistir un poco más y puede aguantar más peso y crece más y se fortalece más. Muchas veces Dios te lleva al gimnasio espiritual. ¿Sabes cómo se llama el gimnasio espiritual? Las pruebas, los problemas. Los problemas que muchas veces atravesamos, que nos sentimos sin fuerzas, que no tenemos la capacidad y decimos, Señor, ayúdame. No puedes. Ese es el gimnasio espiritual. Dios está permitiendo esos procesos en tu vida para fortalecerte. No es porque Dios no sabe qué fe tú tienes, no es porque Dios no sabe hasta dónde tú puedes llegar. No, Dios sabe. La prueba no es para Dios conocerte, la prueba es para ti. La prueba es para tú fortalecer tu fe. La prueba es para tú crecer. La prueba es para tú aprender a depender más de Dios. La prueba es para que tú conozcas mejor a Dios. Y cuando tú entiendes que tú estás bajo la soberanía de Dios, que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, nos quitamos un peso de encima. El peso de la culpa. El peso de que, ¿pero y por qué yo estoy enfermo? ¿Pero y por qué yo tengo este problema? ¿Y por qué yo estoy pasando por esto? Ese peso te lo quitas de encima. Porque sabes que estás bajo la soberanía de Dios. Estás bajo la soberanía del gran yo soy. El Dios de la eternidad, el Dios que tiene control de todas las cosas, el Dios que te formó, el Dios que te creó, el Dios que nada en el universo existe si Él no lo creó. El yo soy, el Dios que trasciende la eternidad, el Dios que siempre está presente, el Dios que todo lo puede. Y que todo está bajo su señorío y su soberanía. Cuando entendemos eso, iglesia, te quitas un gran peso de encima. Porque sabes que lo que estás viviendo, algo Dios está haciendo en tu vida. Algo Dios está construyendo en ti. Algo Dios está formando en tu familia. Algo Dios está haciendo en tus seres amados. Permítele a Dios que Él siga haciendo contigo conforme a su voluntad. A veces hacemos fuerza con Dios, a veces luchamos con Dios y simplemente Dios nos llama a que confiemos. Que es duro, es difícil, claro. Pregúntale a Job si es fácil confiar
Cuando te dicen lo perdiste todo, perdiste tus bienes materiales, perdiste tu fortuna. Cuando te dicen perdiste a tus hijos. Y la única esperanza que tenías, que era la persona que vive contigo en la casa, te dice, ay, olvídate, maldice a Dios y acaba de morirte. Y cuando la enfermedad toca tu cuerpo, que ves que te estás consumiendo en vida, lo pierdes todo, es difícil. Job se deprimió. Job se deprimió. Que no. Busque el capítulo donde Job maldice el día que él nació. Job maldice el día que él nació. Maldito el día que le dijeron a mi madre, es varón. Job maldijo el día que él nació. Job se deprimió. Que Job lloró. Oh, claro. Pero Job mantuvo su confianza en el Señor. A pesar de todo eso, Job dijo, yo me estoy consumiendo. Yo me estoy desapareciendo en vida. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo Él me va a levantar. Y aún del polvo Él me va a resucitar. Y va a llegar el día que yo mismo, con mis propios ojos, yo voy a ver a Dios. Porque yo sé que mi Redentor vive. Tú puedes llorar, tú puedes patalear, gritar, hacer todo lo que tú quieras, pero no pierdas tu confianza en el Señor. La soberanía de Dios está sobre tu vida. Recuerda que al final de todo, Dios tiene el control de todas las cosas que ocurren en tu vida. De todo. Así que vamos a comenzar a ver a Dios en todas las cosas y a darle gracias a Él. Porque Él nos ha permitido que nuestra vida tenga sentido, que tenga propósito. Nos ha permitido reconocer que estamos bajo la soberanía de Él, que Él tiene control de todas las cosas. Nos ha permitido todo eso. Confiemos en el Señor. Nuestra vida está en sus manos. Y podemos entender que no estamos solos. No estás sola. El Señor está contigo. Aunque te sientas solo, te sientas sola, el Señor está ahí. Yo lo creo. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Padre, te damos gracias. En esta hora, Dios del cielo.